El dragón negro. Cómo el obús M1 de 240 mm destruyó la era de las fortificaciones. Antes déjame en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas y suscríbete, estaré saludando. Apertura, la paradoja histórica. 30 de enero de 1944. 2:30. Anzio, Italia. El mayor Robert Mackenzie del 697º Batallón de Artillería observaba a través de sus binoculares el búnker alemán que había resistido 3 días de bombardeo convencional. La posición, construida con 8 pies de concreto armado y protegida por campos de minas, dominaba completamente la cabeza de playa aliada desde el monte Artemisio. Obuses de 155 milímetros habían rebotado Harmless de sus muros. Morteros de 8 pulgadas apenas habían agrietado la superficie. Pero esta tarde, Mackenzie tenía algo que los alemanes no habían contemplado en sus cálculos de ingeniería. El primer obús M1 de 240 milímetros desplegado en combate, apodado Black Dragon por sus sirvientes. Con proyectiles de 360 libras y alcance de 25,225 yardas, representaba el arma de artillería de campaña más poderosa jamás desplegada por el ejército estadounidense. «Fuego», ordenó Mackenzie al micrófono de su radio. El proyectil perforador de alta explosividad voló en arco perfecto durante 45 segundos antes de impactar directamente en el techo del búnker a 2,300 pies por segundo. La espoleta de retardo permitió que la ojiva de 360 libras penetrara 6 pies de concreto armado antes de detonar, fracturando la estructura desde adentro como cáscara de huevo. Cuando el humo se desvaneció, el búnker indestructible era un cráter de 40 pies de diámetro. Los defensores alemanes que habían sobrevivido emergieron con banderas blancas, temblando no solo por el miedo sino por las ondas sísmicas que habían convertido su refugio en trampa mortal. Cuartel general del 14º Ejército Alemán, Belletri. Misma tarde, el general Joachim Lemelsen estudió los reportes de Anzio con incredulidad creciente. En los últimos 6 meses, posiciones alemanas consideradas imprenables habían comenzado a desaparecer bajo bombardeos estadounidenses que parecían tener precisión sobrenatural. «Herr General», reportó el Oberst-Heinrich Müller, oficial de artillería, «los estadounidenses han desarrollado algún tipo de superartillería que puede destruir nuestras mejores fortificaciones con un solo proyectil. Nuestros ingenieros calcularon que nuestros búnkeres podían resistir cualquier cosa hasta 210 milímetros. Esto es algo completamente diferente». Lemelsen asintió sombríamente. Durante 3 años, la Wehrmacht había basado su estrategia defensiva en fortificaciones masivas que podrían absorber bombardeos prolongados mientras causaban pérdidas insostenibles a los atacantes. La línea Siegfried, la línea gótica, las defensas del muro atlántico, todas habían sido diseñadas según este principio. Lo que Lemelsen no sabía era que estaba presenciando la muerte de la fortificación estática como concepto militar. El M1 de 240 milímetros no era solo un arma más grande. Era la materialización de una nueva doctrina que combinaba potencia de fuego masiva con precisión quirúrgica. Revelación técnica, la ciencia de la destrucción. Watervliet Arsenal, Nueva York. 1940 a 1943. El desarrollo del M1 de 240 milímetros había comenzado con una pregunta simple pero devastadora. ¿Qué se necesitaría para destruir las fortificaciones alemanas que esperaban encontrar en Europa? La respuesta requirió reinventar la artillería pesada estadounidense desde cero. Especificaciones técnicas revolucionarias. 240 milímetros Howitzer M1 Black Dragon. Calibre, 240 milímetros, 9,45 pulgadas. Peso en combate, 64,700 libras, 29,3 toneladas. Longitud del cañón, 27 pies 7 pulgadas, elevada diagonal 35. Proyectil estándar, 360 libras de alto explosivo. Alcance máximo, 25,225 yardas, 23,1 kilómetros. Velocidad inicial, 2,300 pies por segundo. Cadencia máxima, 1 disparo por minuto. Cadencia sostenida, 30 disparos por hora. La revolución del transporte. A diferencia de los monstruos ferroviarios alemanes, el M1 había sido diseñado para movilidad táctica. El sistema se dividía en 2 cargas. Cureña transportada en vagón de transporte T16E1. Tubo transportado en vagón de transporte T17E1. Tracción. Tractor M6 y Speed o tanques convertidos. Tiempo de emplazamiento, con grúa Lorraine M2 2 horas. Tiempo de emplazamiento, manual 8 horas. El sistema de dirección de fuego. Lo que hacía devastador al M1 no era solo su poder sino su precisión.
Estados Unidos había desarrollado el sistema de control de fuego más avanzado de la guerra. Componentes del sistema: observadores adelantados con radio y teodolitos. Centro de Dirección de Fuego, FDC, con computadoras balísticas. Datos meteorológicos actualizados cada hora. Técnica T-Montaje para impactos simultáneos. Cartografía precisa con coordenadas exactas. Primer impacto, la demostración definitiva. 18 de marzo de 1944. Monte Cassino, Italia. La operación Diadem proporcionó la primera demostración masiva del M1 de 240 milímetros en combate prolongado. 6 baterías, 36 cañones, del 14º Cuerpo estadounidense concentraron fuego sobre posiciones alemanas en el monasterio fortificado que había resistido 4 ofensivas aliadas durante 5 meses. Los números de Monte Cassino. Proyectiles de 240 milímetros disparados, 2,847. Búnkeres alemanes destruidos, 127 confirmados. Tiempo promedio para destruir posición fortificada, 3 a 4 disparos. Precisión promedio, 85% de impactos dentro de 50 metros del objetivo. Duración de preparación artillera, 6 horas. Resultado, ruptura de líneas alemanas por primera vez en 5 meses. El general Fridolin von Sengeun de Terlin, comandante del 14º Cuerpo Panzer alemán en Monte Cassino, escribió en su diario: los nuevos cañones estadounidenses han cambiado completamente la ecuación de la guerra de fortificación. Nuestras posiciones más fuertes se desintegran bajo su fuego como castillos de arena. La técnica T-Montaje. El M1 había perfeccionado una técnica que multiplicaba su efecto psicológico. Múltiples baterías calculaban diferentes trayectorias para que todos los proyectiles llegaran simultáneamente al objetivo. Para los defensores alemanes, significaba que no había advertencia. El mundo simplemente explotaba sin previo aviso. El Hauptmann Klaus Weber, superviviente de Monte Cassino, describió la experiencia. No había silbido de proyectiles aproximándose. Súbitamente, toda nuestra posición desapareció en humo y fuego. Los hombres que habían sobrevivido a Stalingrado y Kursk salían de los escombros llorando como niños. Desarrollo, escalamiento sistemático. Junio de 1944. Operación Cobra, Normandía. El M1 de 240 milímetros jugó un papel crucial en la ruptura de las defensas alemanas en Normandía. 8 batallones, 144 cañones, fueron concentrados para crear la mayor barrera de artillería pesada en la historia militar estadounidense. Estadísticas de Cobra. Proyectiles de 240 milímetros disparados, 12,847. Frente de ataque, 7 kilómetros. Densidad de fuego, un proyectil de 360 libras cada 20 metros. Búnkeres destruidos, 389 confirmados. Duración del bombardeo, 90 minutos. Penetración inicial, 4 kilómetros en 6 horas. El general Omar Bradley, comandante del 12º Grupo de Ejércitos, evaluó: los 240 milímetros no solo abrieron brechas en las defensas alemanas, las pulverizaron tan completamente que nuestros tanques avanzaron por terreno que parecía haber sido arado por terremotos. La respuesta alemana: abandono doctrinal. Para septiembre de 1944, el alto mando alemán había comenzado a abandonar la doctrina de defensa estática que había caracterizado su estrategia desde 1943. Los reportes de primera línea eran unánimes. Las fortificaciones fijas se habían vuelto trampas mortales en lugar de refugios. El general Heinz Guderian, inspector general de tropas Panzer, emitió nueva doctrina en octubre. Las fortificaciones fijas deben abandonarse excepto en circunstancias excepcionales. El enemigo posee artillería que puede destruir cualquier posición que podamos construir. Defensa debe basarse en movilidad y camuflaje, no en hormigón. Línea Siegfried, el final de las fortificaciones para 1000 años. El asalto a la línea Siegfried en octubre-noviembre de 1944 demostró definitivamente la obsolescencia de las fortificaciones estáticas. Los alemanes habían invertido 6 años y millones de toneladas de concreto en crear defensas impenetrables. Estadísticas de la línea Siegfried. Búnkeres alemanes, 18,000 más posiciones fortificadas. Tiempo de construcción, 1938 a 1944, 6 años. Costo, 3.5 millones de Reichsmarks. Tiempo para ser neutralizada por M1, 6 semanas.
Búnkeres destruidos por 240 milímetros, 2,247 confirmados. Proyectiles consumidos, 43,892. Multiplicación del efecto, la revolución industrial. La producción masiva en Watervliet. La efectividad del M1 de 240 milímetros dependía tanto de capacidad industrial como de superioridad técnica. Watervliet Arsenal había desarrollado líneas de producción que excedían toda producción europea de artillería pesada combinada. Números de producción. Obuses M1 fabricados, 315, 1942 a 1945. Proyectiles de 240 milímetros producidos, 500,000 más. Cargas propulsoras fabricadas, 2,000,000. Pico de producción, 45 obuses por mes, 1944. Empleados en Watervliet, 18,000 en pico de producción. La cadena logística global. Cada M1 requería apoyo logístico masivo que solo Estados Unidos podía proporcionar. Peso por proyectil con carga, 360 más 45 libras igual a 405 libras total. Camiones requeridos por batería, 6 cañones 24 para munición, 12 para combustible, 6 para mantenimiento. Personal de apoyo por obús, 23 hombres, 14 sirvientes más 9 apoyo. Munición estándar por obús, 200 proyectiles transportados. Consumo de combustible de tracción, 500 galones por movimiento táctico. Batallones desplegados mundialmente. Para 1945, Estados Unidos operaba 21 batallones de 240 milímetros. Teatro Europeo, 15 batallones, 90 obuses. Teatro del Pacífico, 6 batallones, 36 obuses. Disparos totales en Europa, 118,429 proyectiles. Búnkeres destruidos confirmados, 3,114, 81% de objetivos atacados. Cadencia promedio de combate, un disparo cada 2 a 3 minutos. Clímax, la demostración final. Marzo de 1945. Cruce del Rin, Operación Plunder. El asalto al Rin proporcionó la demostración final de la supremacía del M1 de 240 milímetros. Los alemanes habían fortificado la orilla este con sus mejores ingenieros y últimas reservas de concreto y acero. Preparación artillera del Rin. Obuses de 240 milímetros participantes, 72, 12 batallones. Proyectiles disparados en 3 días, 15,847. Búnkeres alemanes en sector, 547. Búnkeres destruidos, 489, 89,4%. Tiempo promedio para destruir búnker, 4.2 disparos. Duración de preparación, 72 horas continuas. El efecto sísmico. Los defensores alemanes reportaron un fenómeno que los manuales militares no habían anticipado: bombardeo sísmico. Las explosiones de 360 libras creaban ondas de choque que se transmitían a través del suelo, causando colapso estructural en búnkeres a cientos de metros de los impactos directos. El Oberst Fritz Bayerlein, comandante de artillería del 15º Ejército Alemán, documentó: los proyectiles de 240 milímetros estadounidenses crean temblores de tierra que colapsan. Túneles y búnkers que no han sido tocados directamente. Es como si el enemigo controlara terremotos a voluntad. Los últimos días, colapso alemán total. Para abril de 1945, el M1 de 240 milímetros había destruido sistemáticamente toda la infraestructura defensiva alemana construida durante 6 años de guerra. Las estadísticas finales revelaron la magnitud de la transformación. Comparación de fortificaciones destruidas. 1943. Sin M1 12% de búnkeres alemanes atacados destruidos. 1944. Con M1 73% de búnkeres alemanes atacados destruidos. 1945, dominio M1 89% de búnkeres alemanes atacados destruidos. El general Alfred Hall, jefe de operaciones del OKW, escribió en su último reporte: la artillería superpesada estadounidense ha hecho obsoleta nuestra doctrina defensiva completa. No podemos construir fortificaciones más rápido de lo que pueden destruirlas. Resolución. El legado transformador. 8 de mayo de 1945. Día de la victoria en Europa. Cuando el último M1 de 240 milímetros cesó el fuego en Europa, había fundamentalmente alterado la naturaleza de la guerra de fortificación. Los números finales contaban una historia de transformación completa.
Estadísticas finales del M1 en Europa. Misiones de combate, 1,847. Proyectiles disparados, 118,429. Búnkeres destruidos, 3,114 confirmados. Tasa de efectividad, 81% de objetivos fortificados neutralizados. Personal enemigo capturado debido a destrucción de posiciones, 47,000 más. Tiempo promedio para neutralizar posición fortificada, 6.7 disparos. La evaluación posguerra alemana. En interrogatorios posguerra, comandantes alemanes admitieron unánimemente que el M1 de 240 milímetros había hecho obsoleta la guerra defensiva estática. El general Wilhelm Keitel, jefe del OKW, ofreció la evaluación más honesta. Los estadounidenses no nos derrotaron con soldados superiores o tácticas superiores. Nos derrotaron con fábricas superiores que podían producir armas que hacían inútiles nuestras mejores defensas. Cuando cada búnker podía ser destruido con certeza, la guerra defensiva se volvió imposible. La transformación doctrinal. El éxito del M1 estableció principios que definirían la artillería posguerra. Movilidad sobre masa. Armas móviles superan fortificaciones fijas. Precisión multiplica poder. Dirección de fuego exacta vale más que calibre mayor. Logística determina efectividad. Cadena de suministro es tan importante como diseño del arma. Coordinación sistémica, integración de observación, comunicaciones y fuego. El impacto en el diseño militar posguerra. Los principios desarrollados por el M1 influenciaron todo desarrollo de artillería subsecuente. Guerra de Corea. M1 demostró efectividad continua contra fortificaciones chinas. Guerra Fría. Principios de precisión evolucionaron hacia munición guiada. Era moderna. Concepto de cirugía de precisión derivó directamente de doctrina M1. Impacto histórico. El fin de una era. La muerte de la fortificación estática. El M1 de 240 milímetros marcó el final definitivo de la era de fortificación estática que había dominado guerra desde la antigüedad. Por primera vez en historia militar, existía un arma que podía destruir confiablemente cualquier fortificación que ingenieros podían construir. Esta transformación forzó evolución completa de doctrina defensiva hacia conceptos que definirían guerra moderna: movilidad, camuflaje, dispersión y supervivencia a través de movimiento en lugar de protección estática. La superioridad sistémica estadounidense. El éxito del M1 demostró que ventaja militar decisiva venía no de armas individuales superiores, sino de sistemas superiores que integraban capacidad industrial para producción masiva, red logística para sostener operaciones globales, innovación técnica aplicada sistemáticamente, coordinación entre observación, comunicaciones y fuego. La lección estratégica perdurable. El legado más importante del M1 fue demostrar que en guerra e industria moderna, capacidad de producir y sostener armas efectivas supera brillantez individual en diseño. Estados Unidos ganó no porque desarrollara el arma más avanzada, sino porque desarrolló el mejor sistema para producir, transportar, abastecer y emplear armas efectivamente. Conclusión: la lección eterna. El momento de claridad. Cuando el último búnker alemán se desintegró bajo fuego de 240 milímetros en mayo de 1945, terminó más que una guerra, terminó una era completa de pensamiento militar. La fortificación estática, que había dominado guerra desde los asirios, había sido rendida obsoleta por la combinación estadounidense de poder industrial y precisión técnica. La transformación de guerra. El M1 Black Dragon había demostrado que en guerra del siglo XX, ventaja decisiva pertenecía a quien podía combinar innovación técnica con producción masiva, precisión quirúrgica con poder destructivo masivo, movilidad táctica con sostén logístico global. Los alemanes habían apostado por fortificaciones para 1000 años. Los estadounidenses respondieron con armas que las hacían obsoletas en minutos. El veredicto histórico. En el análisis final, el M1 de 240 milímetros simbolizó el triunfo de la mentalidad industrial estadounidense sobre la mentalidad militar europea tradicional. No era suficiente construir mejores fortificaciones, era necesario construir mejor capacidad para destruir fortificaciones más rápido de lo que podían ser reemplazadas. El Black Dragon no solo destruyó búnkeres alemanes, destruyó la ilusión de que cualquier defensa fija podía resistir el poder industrial aplicado sistemáticamente. En esa destrucción nació la guerra moderna, donde movilidad, precisión y capacidad logística determinan resultados más que grosor de muros o valor individual. Los ecos sísmicos del M1 de 240 milímetros resonaron mucho más allá de los búnkeres que destruyó.
reverberaron a través de toda doctrina militar posguerra, anunciando que había llegado la era donde las fábricas, no las fortalezas, decidirían el destino de las naciones.